La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso Solo un hombre puede hacer saber que lo que nosotros aportemos en el reino pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Que está en su lugar es lo mejor. En un hijo la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar. es el programa con mi amigo Jesús y de esta manera me presento. Mi nombre es Lizzy Cardoso, quien estará con ustedes estas 2 horitas y comunicando la palabra de parte de nuestro Dios, una palabra que tiene siempre para posicionar nuestra vida en ese destino profético y apostólico que va a guiarnos siempre hacia ese camino de la gracia y de la verdad. La palabra en nosotros va a producir ese mayor peso de gloria. Y hoy día también queremos saludar también a nuestros padres de fe, al apóstol Héctor Hugo Pacheco, Isabel, también a nuestros pastores, Ranford y Evelina de Cardoso, a los pastores también Rodolfo y Margarita de Llanos, que también nos están sintonizando a través de la aplicación de Play Store, también descargando Radio Cristiana Emanuel. De esta manera, empezamos a compartir la palabra de Dios, una palabra que, ha sido también ministrada a mi vida y esta palabra tuve el privilegio también de poder compartirlo también en uno de los servicios el día sábado y quería compartir el día de hoy también, ¿no? Las consecuencias que Dios permite que nosotros podamos vivir bajo pacto, las consecuencias que siguen a sus hijos, y esto también es preliminar a nuestras vidas, ¿no? Porque Dios empieza también a permitir que nuestro corazón pueda ser moldeado en todo tiempo y que nosotros también de alguna u otra forma podamos alinearnos al destino que Dios tiene para nosotros. La palabra nos deleita y vamos a estar leyendo Segunda de Reyes en el capítulo 2, que tiene por título Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Si yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Saben que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: Si lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado,
y se pararon ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y esta palabra menciona 4 plataformas en donde nosotros somos siempre moldeados de parte de Dios. Dios permite que nosotros tengamos un origen, un principio en nuestra vida. Y Gilgal significa, en griego significa principio, origen, ¿no? Punto de partida. Y este punto de partida juega un papel fundamental porque sabemos que Dios siempre va a permitir que nosotros tengamos un principio, ¿no? Que nosotros podamos partir desde la plataforma donde nos encontremos. Dios va a permitir que nosotros podamos acercarnos al Padre. La palabra nos deleita también en Santiago y nos menciona que es importante que nosotros podamos nacer de la palabra de verdad, nacer de esa palabra. Él menciona así: Él por su voluntad permite que nosotros podamos nacer de esa palabra de verdad para poder ser primicias de sus criaturas. Dios en esta palabra nos da esa cobertura de poder ser nosotros esas primicias. Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Estuvimos en ese corazón del Padre. La palabra nos deleita aún en capítulos 19 de Segunda de Reyes, cuando la vida de Elías, en ese entonces, él estaba huyendo 40 días y 40 noches en el desierto de Oreb. Él estaba huyendo y en eso él se mete a una de las cuevas, y en ese entonces es ahí donde vino una palabra de parte de Dios y le dice: ¿qué haces ahí, Elías? Y esta palabra es por un momento también peculiar a nuestras vidas, porque muchas veces nos escondemos y es Dios que nos dice qué estamos haciendo en ese momento. Pero esta palabra vino 2 veces a la vida del profeta Elías, hasta que la palabra también nos hace referencia que vino un viento y Dios no estaba en el viento. Vino también un terremoto, Dios no estaba en el terremoto. Menciona que vino un fuego y Dios no estaba en el fuego, un silbo apacible y Dios no estaba en el silbo apacible. Y vemos que de ahí, de alguna forma, el profeta sale, y cuando sale de la cueva recibe una palabra de parte de Dios. Es cuando sale de la cueva. Muchas veces nosotros nos estacionamos en algún problema, en algún disgusto, y pensamos que no hay salida. Sin embargo, la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice: yo tengo la palabra para ti, pero es necesario que no veas las circunstancias, es necesario que me puedas escuchar. Y esto es una palabra que venía al profeta Elías para poder seguir su camino. Y vemos que una de las palabras que él recibe de parte de Dios es que tenía que ungir a una de las 3 personas, ¿no? Tenía que ungir, y una de las 3 personas era Eliseo. Cuando él escucha el mensaje, vemos que Eliseo toma una actitud de hijo, ¿no? Porque entiende que era llamado, no solamente llamado, sino que escogido. Y vemos que se despide de la casa de sus padres y vemos que corre a los pies de Elías y le servía, dice la palabra. Entonces vemos que todo parte de un origen, y Dios tiene siempre con nosotros un principio, ¿no? El principio de que nosotros también tomemos ese punto de partida, tomemos ese destino, tomemos también esa pertenencia de que somos hijos de Dios y que necesitamos establecernos en una casa paterna. Entonces vemos cómo Eliseo corre también hacia ese llamado, y en ese llamado vemos que él también se involucra en el servicio.
Bueno, vamos a saludar también que nos están sintonizando Elio Mínguez. También los saludamos, él nos ve desde Ohio, siempre nos saluda y se conecta con nosotros de Estados Unidos aquí, así que lo bendecimos. Saludamos también a la Casa Apostólica Emanuel, que también nos está sintonizando, los saludamos. Y bueno, esta palabra nos introduce también, esta es una primera plataforma en donde vemos que Gilgal significa el origen y también el punto de partida, pero también versus a esto vemos otra plataforma, y vamos a hablar de las 4 plataformas, ¿no? Esto es una palabra que Dios me mostró y bueno, me dio la gracia de poder compartirla, ¿no? Y quería aprovechar también poder compartirlo a través de las ondas radiales. Creo que la palabra acá también nos menciona que Elías, la segunda plataforma que nos menciona es que dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y vemos que la palabra también nos menciona Betel. Betel sabemos que significa casa de Dios. A veces algo que en nuestra vida va a primar es que podamos tomar la decisión correcta de ser parte de una casa. El ser parte de una casa va a permitir que nosotros podamos ser nutridos. La palabra nos dice también: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para poder crecer en esa salvación, crecer en esa dimensión en donde Dios permite que nosotros podamos también llevar la palabra que Dios ha revelado en nuestro espíritu, ¿sí? Dios va a permitir en todo tiempo que nosotros podamos manifestar, ser instruidos en justicia, que esa buena palabra, la agradable y la perfecta, se pueda manifestar en nosotros, ser frutos de su espíritu, ¿no? Frutos de labios que confiesen su nombre. La palabra también nos lleva a que nosotros podamos deleitarnos y mirar esa ley de la libertad, la cual nos menciona también Santiago, y dice que el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, también será bienaventurado en lo que hace. Y Dios permite que nosotros podamos ser aquellos hacedores de la palabra. Y en esta segunda plataforma que es Betel, Dios va a permitir que nosotros podamos ser nutridos. Para ser nutridos nosotros necesitamos estar bajo esa cobertura de un padre de fe, y eso va a permitir que nosotros también tomemos la dirección correcta, y esa dirección va a permitir que nosotros podamos alcanzar nuevas expectativas y también alcanzar el sueño de Dios. La palabra también nos menciona la tercera plataforma, ¿no? La tercera plataforma, que vendría siendo Jericó. Y Jericó, ¿qué significa? Jericó, que significa también que es el estadio de la luna, significa también ese estadio de la luna que es acá, que me había confundido, que es acá lo que significa en griego la compensación buena y la compensación mala, porque cuando estamos en Jericó significa que muchas veces vamos a ser probados, y la idea es que nosotros, cuando estemos en esta plataforma, nosotros tengamos la palabra correcta, y la palabra correcta, la palabra asertiva en nuestra vida va a ser aquello que el Padre ha depositado en nosotros, aquello que hemos recibido, las instrucciones correctas en esa casa paterna, la instrucción que Dios ha permitido también, que así como nos menciona la Escritura, que yo y el Padre seamos uno, significa que debe haber una relación de hijo al Padre, en donde nosotros también tomemos ese sentido de pertenencia, sentido de propósito en el reino. Entonces, en este estadio de Jericó, entendemos también que así como atravesó Josué en un momento característico, ¿no? En un momento en donde él estaba en todo tiempo queriendo también levantarse tras la muerte de su líder, que era Moisés.
vemos que viene una palabra de parte de Dios en Josué 1, ¿no? En adelante, y vemos donde Dios le dice que se tenía que levantar, que ser valiente. Y vemos que hay una instrucción por parte del Padre, pero uno de los 31 reyes que tenía que conquistar era Jericó. Y vemos que Jericó significa ese estadio de la luna, ¿no? Y la luna vemos que muchas veces es un estadio en donde muchas veces es movible, no es algo que se somete, no es algo que permanece, algo que se determina. Y Dios quiere que nosotros la opción y la aceptación que tomemos del compromiso que Dios nos delega en la asignación del reino, que nosotros podamos determinarnos a crecer, determinarnos también a ser parte de ese sueño de Dios. Y eso va a permitir en nosotros, de acuerdo a la aceptación y de acuerdo también al compromiso que nosotros tomemos en el reino, va a permitir una compensación buena o una compensación mala. Esto va a permitir que nosotros podamos también, que como hijos de Dios nos posicionemos en el estadio de gloria. Entonces la palabra también nos llama y nos dice también en Josué 6, cuando todo estaba cerrado, cuando las circunstancias y todas las cosas aparentemente ante la visión de Josué, todo estaba cerrado, pero Dios le dio una estrategia, que tenían que dar 7 vueltas alrededor de ese lugar. Y que esa es la 7ª vuelta, a una sola voz, al momento de que todos estén en coordinación, los muros iban a caer. Entonces la palabra de Dios también dio una estrategia, pero necesitaba marchar en unidad. Y la palabra va a permitir que nosotros podamos marchar a una sola voz, ser uno en el corazón de Dios, ser uno en esa relación, porque entendemos que la visión del reino es una visión corporativa, una visión donde va a extender y va a permitir que nosotros podamos unirnos con otras naciones, en una sola voz, en un solo clamor. Entendemos que Dios vendrá a buscar a su iglesia, no a una iglesia, sino a su iglesia. Entonces es una misión y una asignación que como hijos de Dios también estamos comprometidos a ser parte del sueño de Dios. Y en esta sería ya la cuarta plataforma que vamos a estar desarrollándolo. Estamos en el primer bloque del programa. Generalmente tratamos de transmitir solamente un bloque y de poder contar también a toda la amada audiencia, aquellos que se pueden sintonizar a través de Facebook Live, manifestar también la palabra que compartimos a través del Facebook Live. También añadimos también los bosquejos radiales para que puedan ser parte y conocimiento de aquellos que también están interesados. Así que bueno, en esta cuarta plataforma es una plataforma donde Dios nos introduce a todos, ¿no? Y es una plataforma que Dios muestra nuestra vida, que es el Jordán. Y el Jordán significa, ¿no? Significa también una de las cosas en nuestra vida, algo que quería aclarar. En Jericó la palabra hace menester una parte en esta lectura bíblica que habíamos leído, y menciona así, ¿no? Que vemos que en el versículo 2, tanto como en el versículo 6, menciona algo característico, ¿no? Menciona así: dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces vemos que esta palabra más adelante menciona que saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él le dijo, sí lo sé, callad. Y vemos también que esto le pasó cuando él estaba, primeramente cuando estaba en Betel. Y vemos que cuando estaba en Jericó, también los hijos de los profetas que estaban en Jericó le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Vemos que ambos colisionan y de alguna manera le dicen a Eliseo que iba a ser arrebatado Elías.
ese día iba a ser arrebatado Elías. Pero hay algo que dice Eliseo en ese momento, dice, sí lo sé, callad. Y en ese momento hay algo característico que se puede ver porque dice callad. Usted sabe que muchas veces nosotros cuando nos encontramos en Jericó, antes de pasar al Jordán, la última plataforma que voy a estar desarrollando en la totalidad en el programa, nos habla de que en ese momento él recibe la palabra de aquellos hijos de los profetas que estaban en Betel, tanto en Jericó, que le decían, sabes que hoy día va a ser arrebatado tu Señor de sobre ti. Entonces él le dijo, sí lo sé, callad. Nosotros recibimos palabra de parte de nuestro Dios, pero también entendemos que mucho a nuestro alrededor tendremos también diagnósticos que nos dirán, no vas a lograrlo, o no vas a lograr el sueño de Dios, no vas a lograr el desafío, o no vas a aprobar las materias que te quedan, o no vas a encontrar ese trabajo que necesitas. Pero acá vemos que la vida y aún aquello que Eliseo estaba determinado a conseguir, él entendía que era necesario escuchar la voz de otra voz, no la voz de aquellos profetas que le decían, deja a Elías porque él va a ser arrebatado, no es necesario que lo sigas. Y vemos que él le dice, sí lo sé, callad. Vemos que nosotros debemos dar oído a la palabra de Dios, no a aquellos que nos puede decir nuestro entorno, nuestro alrededor. El pronóstico correcto será la palabra de Dios. Por eso es que entendemos que en un primer momento, cuando Elías estaba huyendo a Oreb en esos 40 días, 40 noches, cuando se mete a una de las cuevas, Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? Era necesario que él saliera para escuchar la palabra de Dios. Por eso es que vemos que la palabra no estaba en el terremoto, vemos que Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el silbo apacible. Dios es la palabra escrita, la palabra que va a direccionar nuestra vida, la palabra que va a salir a nuestro encuentro. Y es necesario que nosotros podamos oír solamente la voz correcta. Por eso es que Eliseo en estos versículos, cuando estuvo tanto en la plataforma de Betel, cuando estuvo en la plataforma de Jericó, él le dijo, sí lo sé, callad. Él no escuchó la voz de aquellos que le decían que no tenía que seguir a su Señor. Inclusive Elías, cuando le dijo, quédate aquí, en ambos lugares, vemos que aún Dios probó a Eliseo. Entonces la palabra va a ser determinante en nuestras vidas. También vamos a ser probados por muchas personas que van a dudar de aquello que Dios ya nos habló, de aquello que Dios ya estableció, aquello que Dios ya realizó con nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, aquellas promesas del reino. Por eso es necesario que nosotros nos determinemos a seguir adelante, pese a los pronósticos que nos puedan decir nuestros alrededores. Entonces vemos que la última plataforma que vamos a encontrar, la plataforma del Jordán, la plataforma en donde nosotros, el último estadio, en donde vemos que muchas veces vemos el pueblo de Israel, ¿no? Que estuvo 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas y tenía que pasar el Jordán para llegar a esa tierra prometida. Vemos al Jordán como ese último obstáculo, en donde muchas veces nosotros nos detenemos antes de ver algo más, antes de presenciar que Dios tiene algo más para nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros no nos quedemos en el último obstáculo. Este último obstáculo que vemos y que la palabra de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas, también significa en griego, Jordán, negación continua. Y hay una palabra que también el apóstol Pablo menciona. Y esta palabra que el apóstol Pablo menciona nos dice, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado en fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso es que la palabra en nosotros, acá en esta negación continua, para que nosotros podamos alcanzar ese estadio de gloria,
así y avanzar ese último obstáculo en nosotros, aquello que muchas veces nosotros nos ponemos ese obstáculo de no creer y de no dar oído a la palabra que Dios ya nos determinó con esa autoridad delegada. Vemos que acá el apóstol Pablo no solamente dice he peleado, sino que él también sabía también que era necesario vivir por una causa, era necesario vivir en Cristo. Y él menciona esto en sus cartas y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso la negación continua en nuestra vida es necesario para que Cristo se desarrolle en nosotros, ¿no? Y que pueda manifestar un mayor peso de gloria en nuestras vidas. Entonces, este último obstáculo, vemos que el Jordán, para aquellos hijos de Israel, aquellos que necesitaban cruzar ese último obstáculo para poder llegar a la tierra prometida, vemos que también fue primordial cruzar el Jordán. Vemos que también una de las cosas características que vemos también es que el ejemplo clave que tenemos es la vida de Jesús. Vemos que la vida de Jesús era necesario que aún en su corta edad, vemos que él siempre iba camino a la sinagoga, aún de pequeña edad iba a escuchar la palabra de Dios. Y siempre lo echaban y él volvía al día siguiente. Sin duda vemos que en uno de los capítulos de la Biblia, vemos que también su madre, María, no sabía dónde estaba. Y él le dijo que él estaba que no era necesario que lo buscara porque él estaba en el lugar correcto, ¿no? Entonces vemos que llegó el tiempo en donde esos 30 años de Jesús se hizo visible y él tuvo que someterse a un profeta del antiguo pacto. Vemos a Juan el Bautista, en donde en ese río Jordán vemos que Jesús se sometió a ese profeta. Y fue en ese río en donde vemos que fue necesario que él se bautizara por esa persona. Y vemos que es desde ese momento que él fue bautizado, su vida no fue nunca más igual. Y el ministerio que Dios estableció a través de la persona de Jesucristo, el ministerio de la gracia, el ministerio de la verdad, lo podemos ver manifestado a través de los tiempos. Entonces vemos que la palabra de Dios, aún vemos también otro de los ejemplos. Vemos a este coronel del ejército, Naamán, en donde vemos que él tenía una lepra, y vemos que cuando el profeta le dice que se tiene que zambullir 7 veces en ese río el Jordán, él una de la parte de la Biblia, él menciona que dice: no hay otros ríos mejores porque el Jordán, y era necesario que él se bautizara en ese lugar, era necesario que él se zambulliera, era necesario que él se limpiara, que pudiera hacer esas 7 zambullidas en aquel río. Entonces la palabra de Dios es característico porque en nuestra vida muchas veces nosotros no queremos someternos, muchas veces nosotros no queremos escuchar a la voz de Dios, y esa es una plataforma característica porque vemos que la palabra de Dios marca en nosotros ese último obstáculo, ¿no? El último obstáculo donde muchas veces ya nos rendimos, muchas veces no llegamos a presenciar la gloria de Dios porque nos rendimos o porque ya directamente no nos determinamos a avanzar. Y vemos que Eliseo en aquel momento, él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces hay una palabra que hace menester en nosotros, ¿no? No te dejaré. No dejar de poder adorar a nuestro Dios, no dejar de servir a nuestro Dios. Esta es una palabra que Dios mostraba a mi vida, ¿no? Porque es importante que nosotros muchas veces nos rendimos, muchas veces también nuestras fuerzas se acaban. Y es ahí donde nosotros nos vamos a los pies de nuestro Dios y pedimos que Él nos pueda dar mayor fortaleza. Entendemos que pasamos por estas plataformas y es necesario. Dios me mostraba esta última plataforma, que era muy característico, que la victoria
estaba cerca, sin duda estaba cerca, pero era necesario pasar ese obstáculo. Era necesario que Jesús se pudiera someterse a Juan el Bautista al momento de ser bautizado. Era necesario que también vemos que Naamán tenía que sumergirse en ese río y tenía que llegar a esa séptima vez, porque vemos que todos aquellos soldados y aquellas personas que estaban acompañando a esta persona, Naamán, vemos que también lo animaron, le dijeron que si el profeta te dijere que serás sano, no lo harías. Entonces, si Dios nos dice a nosotros que nosotros podemos alcanzar la bendición simplemente atendiendo su palabra, simplemente confiando y escuchando la voz correcta en nuestra vida, nosotros lo alcanzaríamos. Entonces es importante que nosotros podamos alcanzarlo, podamos determinarnos en este tiempo, podamos también avanzar con mayor intensidad, porque lo que Dios va a permitir en nosotros es producir ese efecto de gloria de mayor intensidad, ¿no? Yo creo que la palabra, así como nosotros aprendemos también, primeramente cuando andamos en bicicleta, ¿no? Primeramente aprendemos en un triciclo, o primeramente también aprendemos con una bicicleta con rueditas. También nosotros vamos, a medida que vamos aprendiendo, también vamos tomando velocidad. Entonces, posteriormente las rueditas serán sacadas y también andaremos sin ruedas. Entonces hay un proceso en nuestra vida en donde vamos creciendo, en donde vamos pasando las plataformas de Dios, y Dios va llevándonos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de palabra en palabra, así como también nos muestra en las Escrituras, ¿no? Uno de los ejemplos también que podemos ver es la vida de José. José al principio soñaba y después, cuando aún fue vendido, cuando fue metido en la cárcel, no solamente soñaba, sino que también ya interpretaba. Después, cuando José, vemos otro de los aspectos, es cuando no solamente ya soñaba, sino interpretaba y también gobernó. Entonces hay un efecto en nosotros que nosotros siempre estaremos produciendo aquello a lo cual hemos sido llamados, pero con mayor intensidad. Es necesario que la intensidad que Dios ponga en nosotros, también como lo puso también en Eliseo, en donde él siguió la instrucción, se determinó a pasar a estar con su Señor, aún ese mismo momento, entendió que era necesario dar continuidad al sueño de Dios. Josué también entendió su llamado y de ese momento se levantó y entendió que era necesario, era menester poder ser parte del sueño de Dios. Entonces nosotros tenemos que producir esa mayor intensidad. Muchas veces lo que entendemos es que muchas veces tal vez la palabra en nosotros va a demandar pagar el precio, va a demandar que nosotros también nos pongamos a la dirección correcta. La asignación, la autoridad que Dios ya estableció ha sido asignada a tu vida. La palabra nos demanda y nos dice que Él nos dio autoridad. Él nos dio autoridad. Entonces Él envió también a través de esa autoridad, delegó a sus discípulos poder predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando alguien delega el poder predicar es porque ya también hay una asignación de autoridad. Dios nos delegó una palabra con autoridad para que nosotros también podamos seguir aquella visión del reino. Por eso es importante que nosotros como hijos amados podamos también tomar la legalidad, tomar el sentido de pertenencia en este tiempo, reconocer siempre que la palabra va a ser menester en nuestro espíritu. Vemos que también una de las cosas que vemos también es al rey David, ¿no? Al principio vemos que él empieza matando a un oso, a un león, y después vemos también cómo él destruye después a los filisteos, ¿no? Entonces Dios va con nosotros
con mayor intensidad y siempre va a permitir que nosotros podamos ser parte de esa dirección, ser parte de la dirección del cielo, donde Dios nos está delegando la palabra correcta en el momento correcto, en la plataforma que nos encontremos. Muchas veces las plataformas que nos encontremos serán difíciles, pero es necesario que nosotros también nos planteemos y también nos dispongamos, también como lo hizo Eliseo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Que por más que venía el pronóstico totalmente negativo para poder de alguna manera desligarse de Elías, él entendió que era necesario estar en ese lugar. Por eso es que nosotros nos involucramos como hijos de Dios a ser parte del sueño del Padre, a ser parte de ese tiempo de gracia, a ser parte y tomar la palabra de verdad, la palabra que va a instruir a nuestro espíritu, la palabra que nos va a llevar a la dirección correcta, la palabra que nos va a direccionar en el lugar correcto, en la plataforma correcta, y va a permitir que nosotros podamos tener la palabra correcta que va a destruir a todo obstáculo que pueda hacernos frente. Esa va a ser la palabra del Padre, va a ser la palabra que nos va a dar la dirección, va a ser la palabra que no solo será la dirección, sino que tendrá una autoridad delegada a nuestra vida y va a permitir que nosotros podamos encontrar y hacer frente a todo aquello que se interponga al sueño de Dios. Por eso es que Eliseo entendió que era necesario no moverse de su paternidad, era necesario estar en el lugar correcto, en el lugar donde las cosas estaban sucediendo, en el lugar donde él había sido llamado. Entonces nosotros tomamos la cruz, tomamos la identidad, tomamos esa identidad de nuestro Padre y seguimos la visión de aquel que nos ama, de aquel que nos ha prolongado la vida, de aquel que permite que nosotros podamos levantar la mirada. Eso va a permitir que nosotros no nos equivoquemos, porque la dirección correcta es estar bajo esa cobertura. La dirección correcta va a permitir que nosotros podamos crecer en esa intensidad, porque Dios va a permitir darnos en todo tiempo la palabra correcta. Dios va a permitir que nosotros podamos también nutrirnos en la casa que Dios nos ha puesto. 428-2075 son las líneas telefónicas para que usted pueda comunicarse, para que usted pueda dejar sus mensajitos de texto. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Este es el primer bloque, nos hemos extendido un poquito, pero agradecemos la sintonía. Creemos que la palabra siempre va a permitir que nosotros podamos avanzar a lo que está adelante. Y esto lo dijo el apóstol Pablo. Era necesario avanzar a lo que está adelante y no detenernos en lo que está detrás, porque esto va a permitir que nosotros también podamos alcanzar lo que el Padre soñó para con nosotros. Por eso es que Eliseo se determinó a seguir a su padre, a seguir la visión a lo cual él había sido llamado, a lo cual él había sido encomendado. Y él pudo pasar cada uno de los obstáculos, él pudo pasar por Gilgal, partir primeramente y entender cuál era su origen, entender cuál era el llamado que Dios había hecho a su vida. Una vez que entendió, sabía que era necesario pasar por Betel, porque en Betel iba a recibir la instrucción de su padre, la instrucción en la casa paterna, el comer el pan de cada día, el comer el maná, entender que comemos de Cristo, tenemos una relación con el Padre, nuestra vida será en unidad, nuestra vida con el Padre será uno. La palabra nos menciona: yo y el Padre somos uno somos. Y esa es la idea, que nosotros podamos crecer en unidad, en esa iglesia, porque dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la tercera plataforma que vemos, que era Jericó, que era lo que mencionábamos, y era el poder no dudar, ¿no? Muchas veces el estadio de la luna permite que dudemos, y la idea es no dudar. La idea es no dudar de aquella asignación que Dios nos dio,
para que aquello que Dios nos ha mandado hacer podamos hacerlo de manera determinante y podamos tener la compensación buena y agradable y perfecta que Dios quiere para nuestras vidas. Y el Jordán, el poder pasar y dar y hacer frente al obstáculo, saber que lo que nos va a esperar del otro lado será pasar en tierra firme, será el poder conocer cada día la gloria de nuestro Padre Celestial. 428-2075, de esta manera nos vamos a una breve pausa musical y regresamos con el programa con mi amigo Jesús. Cosa en su lugar es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso solo un hombre puede hacer. Saber que lo que nosotros aportemos en el reino Para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Está en su lugar, es lo mejor. En un disco la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar.